tema casi tabú. ¿Cómo está, doctora? Bueno, a todos y un honor estar aquí con ustedes, con el Colegio Médico, un espacio que considero que más que hablar de liderazgo y el liderazgo femenino demuestra que tenemos que todos trabajar juntos por un bien común, por un fin más grande, y aquí sociedades científicas y el Colegio Médico es vital que estemos apuntando hacia un mismo norte. Muchas gracias. Listo, doctora. Muchas gracias. Doctora, pues con esta oportunidad y con este espacio sería bueno empezar un poco sabiendo cómo fue esa decisión de estudiar medicina, la decisión a la vez de escoger cirugía plástica, porque este webinar lo va a ver un amplio rango de personas de grupos de edad en niveles de formación diferentes en medicina, y a la vez también porque es como entender de dónde surge el liderazgo a la vez de saber quién es usted, que es lo importante de este webinar. Bueno, pues ¿qué les puedo contar yo? Yo, digamos lo que de niña era más bien callada y tímida, ¿cierto? Bastante, y como era tímida, pues entonces no hablaba mucho, entonces era muy observadora. Y al ser observadora, entonces básicamente, pues escuchaba, porque si uno observa tiene que escuchar, ¿cierto? Y eso era lo que hacía, escuchaba y escuchaba. Y empecé desde pequeña a ver lo importante que era escuchar. Generosamente y es una carta de intenciones que se transformó en ley. Es algo muy romántico y muy bonito y una gran lección para todos los que vamos a ver el webinar. Y ya la última pregunta, doctora, ya cambiando todo para cerrar. Hay muchas mujeres que van a ver este webinar, muchas colegas médicas y profesionales de la salud médicas que lo van a ver. Su experiencia fue muy en estos tiempos que hablamos de lo disruptivo, desde que se enfrentó a una profesión netamente machista y una especialización muy machista en su momento. Cada vez más ha tenido la participación femenina y hoy por hoy la medicina ya más mujeres son las que estudian medicina que los hombres. Yo estudié 55-60% mujeres, el resto éramos hombres. ¿Usted qué consejo les puede dar o le gustaría darle como líder, mujer, médica, a esas colegas que apenas se acaban de graduar o están estudiando, están siendo residentes, sobre disfrutar o sobre su vida como mujeres médicas? Bueno, ¿yo qué les puedo decir? Porque, por ejemplo, hablando de, y no es que me esté saliendo del tema, pero por ejemplo, hablando de mi profesión, como usted decía, de cirugía plástica, cuando yo empecé a digámoslo, a ser profesora e invitada en los congresos de cirugía plástica, en el podio no había mujeres. Era Lina Triana, sí. Pero yo no llegué ahí porque era mujer o porque era Lina Triana. Nada que ver. ¿Por qué llegué ahí? Porque es que a uno no llegan a tocarle la puerta. Y a veces uno cree que no, es que no me dan oportunidad. No, es que me cierran las puertas. No, sí, eso es muy dado a que uno mismo se lo autoprograme, digámoslo así. Pero entonces, ¿yo qué hacía? Primero, lo primero, por ejemplo, a nivel, estoy hablando de cirugía plástica y de cirugía plástica vaginal, donde yo soy pionera a nivel mundial. Muchas veces uno puede escribir por internet las cosas, pero no, en verdad, soy pionera a nivel mundial. ¿Y cómo me volví pionera a nivel mundial? Una mujer que
que, que la llaman a todo lado, que escribe libros y todo de cirugía plástica vaginal. Escuchando, como decía al principio, primero empecé a escuchar a las pacientes, que tenía la opción de escucharlas en cirugía plástica estética, y escuchando a las pacientes me di cuenta que había algo que se necesitaba. Y ahí se prendió, yo siempre digo, un motor, porque usted para poder, digámoslo, em, para poder, digámoslo, ser feliz en la vida, usted tiene que tener un propósito en la vida, ¿sí? Y ese propósito, ¿sí? Cuando hayan situaciones, porque siempre hay, es parte del ser humano, si usted tiene claro ese propósito que usted tiene, ese motor que la mueve, por más de que vengan cosas que no sean positivas, esas situaciones que se le presenten son una razón más para seguir luchando para poder alcanzar ese propósito. Y eso es lo que les quiero contar, por ejemplo, rápidamente en cirugía plástica vaginal. Cuando yo me empecé a dar cuenta que muchas mujeres llegaban con ya mujeres liderando a nivel de su trabajo, mujeres líderes a nivel de su hogar, pero cuando hablaban de la vida sexual, no se sentían bien con ellas mismas. Entonces yo dije, ¿cómo puedo ayudar a que esta mujer se sienta completa? Porque es increíble esta señora, ejemplo de la sociedad, de la región, y pues no, ella es infeliz, ella no está completa. ¿Cómo hago para que esa señora esté completa? Entonces dije, bueno, entonces voy a trabajar en la parte de cómo se siente ella en su vida íntima, en su sexualidad, porque ella ahí no se siente líder y eso la hace menos. Y eso no lo puede contar a los demás. Entonces empecé a trabajar ahí, bueno, voy a trabajar en eso y empecé a trabajar y empecé a leer. Uno tiene que tener conocimiento, entrenamiento y experiencia en todo lo que va a hacer, a leer, a investigar y había muy poquito al respecto en eso. Solo había cortar los labios de la vagina y ya, y eso no es cirugía plástica vaginal. Eso no es. Eso empodera a la mujer de su sexualidad. Empecé a trabajar en eso, pero ahí empezó. ¿Cómo hice para que me conocieran? Yo no fue que empecé a levantar la mano y me empezaron a llamar, no. Yo empecé a escribir. Estoy hablando de cirugía de una sociedad científica, una especialidad. Empecé a escribir lo que ya había encontrado. No me publicaban un año y me devolvían el artículo y yo lo volví a mandar y me lo devolvían y yo lo volví a mandar y me lo devolvían, hasta que por fin me lo publicaban. Perseverancia. Resiliencia es que se llama la palabra que está de moda. Y eso yo no lo sabía, yo no había estudiado cosas de liderazgo, yo simplemente tenía mi propósito. Yo necesito empoderar a la mujer de su sexualidad, eso es lo que yo tenía, mi meta. Y yo sabía que para eso tenía que contar a los demás y tenía que publicar en una revista que fuera relevante a nivel científico, porque era la única manera de yo poder dar mi mensaje. Un año hasta que me la publiquen, y después otro, y después otro artículo, y después otro, y después vaya y a dar un póster, porque ni siquiera me recibían en conferencia, un póster en el Congreso, y después vaya de un trabajo libre. ¡Ja! Y me daban duro en los trabajos libres. Claro, pero no importa, yo estaba allí, mujer, jovencita, y hablando de sexualidad, no, esta niña está loca, nada que ver, porque para los cirujanos plásticos la vagina, eso no, se le cortamos el labio y ya, eso no necesitamos hablar, saber más de eso.
Y yo, no señor, y es que esto es así. Y además hablaba de sexualidad, hablaba hablaba de gratificación sexual, la diferencia que hay en la gratificación sexual del hombre y la mujer, parada en ese podio, empoderada, hablándole a puros hombres. Usted imagina lo duro que me daban. No importa, ahí hay que estar porque mi misión era que empoderar a la mujer en su sexualidad. Esa era mi misión. Y entonces ahí ya empezaron a decir, no, pues como que tiene razón, ¿no? Entonces vamos a invitarla ahora al Congreso. Entonces ya me invitaban de profesora. Y entonces ya me empezaban a llamar las editoras, escriba, doctora, capítulos de estos libros. Doctora, escriba, porque entonces empezó a hacer todo lo que hay hoy en día. Por ejemplo, si usted, para hacer los boards en Estados Unidos, hay el CM vaginal, ¿quién lo escribió? La doctora Trena de la Universidad del Valle. Escribió el CME para usted poder presentar los boards de cirugía plástica en Estados Unidos, por ejemplo. Libros, listo. Entonces la editorial, por favor, quiero que escriba un libro. Por favor, escribe este libro. No, no puedo porque ya tengo un coso de confidencial con este, pero le puedo hablar de esta cosa. Entonces ya me empezaban al revés, ya a llamarme. Y ahora, hoy en día, algo que se burlaban de mí en el podio y me daban duro, ¿sí? A nivel de todos los congresos mundiales, hay siempre una sección especial para cirugía plástica vaginal. Eso es perseverancia, resiliencia y creer en que esa cirugía de verdad iba a empoderar a la mujer. Estoy convencida de ello. ¿Sí? Y logré, digámoslo, poquito a poquito, ir mandando mi mensaje y empoderando a los otros para que hoy en día los cirujanos plásticos consideren que cirugía plástica vaginal sí empodera a la mujer. Por eso repito, en todos los congresos a nivel mundial siempre hay una sesión, ya no una charla, una sesión sobre cirugía plástica vaginal. Siendo que si hablamos del 2007, se burlaban de mí y me daban palo. ¿Listo? Simplemente eso es. Póngase un propósito, ¿sí? Téngalo claro. Por más de que haya millones de cosas que no la dejen, que le digan que no lo puede hacer. Si usted tiene claro que ese es su propósito, cada vez que me decían que no podía publicar, era una razón más para publicar mejor. Cada vez más que se burlaban de mí en un congreso, era una razón más para ir a presentarlo mejor. Y pues, poco a poco, poco a poco, poco a poco estoy subiendo hasta que hoy en día soy la presidenta electa de la Sociedad Mundial de Cirugía Plástica. ¿Cómo se logró? A mí nadie me dijo que la doctora Triana va a hacer. No, soy en el trabajo, de creer en mi propósito. Básicamente eso es. Doctora, excelente. No, muy buenos mensajes para todos. Si tienen comentarios, escríbanlos ahí debajo. Excelente todo lo que nos comenta, doctora. Un gran aprendizaje como colega y muchas enseñanzas de todo este webinar. Gracias por este espacio. Muchas gracias por esta oportunidad que nos das en el Colegio Médico de poder hablar, de generar esta escucha generosa entre todos y esos grandes mensajes y lecciones para ser mejores profesionales, para enfrentar situaciones, pero a la vez para cumplir sueños y transformar por el beneficio de la sociedad, que es el objetivo y la razón de ser. El juramento hipocrático en sí mismo se puede reducir en servicio y beneficio para la población, para la gente, para la sociedad.
contar con su participación y ver diferentes perspectivas. Muchas gracias, doctora, por este webinar y este día. Muchas gracias a ustedes, de verdad, un honor estar en su canal. Y no, cuantas veces me inviten, aquí estaré. Yo lo que quiero es simplemente tratar de que todos crezcamos juntos y construyamos. Un tema casi tabú. ¿Cómo está, doctora? Bueno, a todos y un honor estar aquí con ustedes, con el Colegio Médico, un espacio que considero que más que hablar de liderazgo y el liderazgo femenino demuestra que tenemos que todos trabajar juntos por un bien común, por un fin más grande, y aquí sociedades científicas y el Colegio Médico es vital que estemos apuntando hacia un mismo norte. Muchas gracias. Listo, doctora. Muchas gracias. Doctora, pues con esta oportunidad y con este espacio sería bueno empezar un poco sabiendo cómo fue esa decisión de estudiar medicina, la decisión a la vez de escoger cirugía plástica, porque este webinar lo va a ver un amplio rango de personas de grupos de edad en niveles de formación diferentes en medicina, y a la vez también porque es como entender de dónde surge el liderazgo a la vez de saber quién es usted, que es lo importante de este webinar. Bueno, pues ¿qué les puedo contar yo? Yo, digamos lo que de niña era más bien callada y tímida, ¿cierto? Bastante, y como era tímida, pues entonces no hablaba mucho, entonces era muy observadora. Y al ser observadora, entonces básicamente, pues escuchaba, porque si uno observa tiene que escuchar, ¿cierto? Y eso era lo que hacía, escuchaba y escuchaba. Y empecé desde pequeña a ver lo importante que era escuchar al otro. Escucharon generosamente y es una carta de intenciones que se transformó en ley. Es algo muy romántico y muy bonito y una gran lección para todos los que vamos a ver el webinar. Y ya la última pregunta, doctora, ya cambiando todo para cerrar. Hay muchas mujeres que van a ver este webinar, muchas colegas médicas y profesionales de la salud médicas que lo van a ver. Su experiencia fue muy en estos tiempos que hablamos de lo disruptivo, desde que se enfrentó a una profesión netamente machista y una especialización muy machista en su momento, que cada vez más ha tenido la participación femenina y hoy por hoy la medicina ya más mujeres son las que estudian medicina que los hombres. Yo estudié 55-60% mujeres, el resto éramos hombres. ¿Usted qué consejo les puede dar o le gustaría darle como líder, mujer, médica, a esas colegas que apenas se acaban de graduar o están estudiando, están siendo residentes, sobre disfrutar o sobre su vida como mujeres médicas? Bueno, ¿yo qué les puedo decir? Porque, por ejemplo, hablando y no es que me esté saliendo del tema, pero por ejemplo, hablando de mi profesión, como usted decía, de cirugía plástica, cuando yo empecé a, a digámoslo, a ser profesora e invitada en los congresos de cirugía plástica, en el podio no había mujeres. Era Lina Triana, sí. Eh, pero, pero yo no llegué ahí porque era mujer o porque era Lina Triana. Nada que ver. ¿Por qué llegué ahí? Porque es que aún no llegan a tocarle la puerta.
Y a veces uno cree que no, es que no me dan oportunidad, no, es que no es que me cierran las puertas, no. Sí, eso es muy dado a que uno mismo se lo autoprograme, digámoslo así. Pero entonces, ¿yo qué hacía? Primero, lo primero, por ejemplo, a nivel, estoy hablando de cirugía plástica y de cirugía plástica vaginal, donde yo soy pionero a nivel mundial. Muchas veces uno puede escribir por internet las cosas, pero no, en verdad, soy pionero a nivel mundial. ¿Y cómo me volví pionero a nivel mundial? Una mujer que, que, que la llaman a todos lados, que escribe libros y todo de cirugía plástica vaginal escuchando, como decía al principio, primero empecé a escuchar a las pacientes, que tenía la opción de escucharlas en cirugía plástica estética, y escuchando a las pacientes me di cuenta que había algo que se necesitaba. Y ahí se prendió, yo siempre digo, un motor, porque usted para poder, digámoslo, para poder, digámoslo, ser feliz en la vida, usted tiene que tener un propósito en la vida, ¿sí? Y ese propósito, ¿sí? Cuando hayan situaciones, porque siempre hay, es parte de ser humano, si usted tiene claro ese propósito que usted tiene, ese motor que la mueve, por más de que vengan cosas que no sean positivas, esas situaciones que se le presenten son una razón más para seguir luchando para poder alcanzar ese propósito. Y eso es lo que les quiero contar, por ejemplo, rápidamente en cirugía plástica vaginal. Cuando yo me empecé a dar cuenta que muchas mujeres llegaban con ya mujeres liderando a nivel de su trabajo, mujeres líderes a nivel de su hogar, pero cuando hablaban de la vida sexual, no se sentían bien con ellas mismas. Entonces yo dije, ¿cómo puedo ayudar a que esta mujer se sienta completa? Porque es increíble esta señora, ejemplo de la sociedad, de la región, y pues no, ella es infeliz, ella no está completa. ¿Cómo hago para que esa señora esté completa? Entonces dije, bueno, entonces voy a trabajar en la parte de cómo se siente ella en su vida íntima, en su sexualidad, porque ella ahí no se siente líder y eso la hace menos. Y eso no lo puede contar a los demás. Entonces empecé a trabajar ahí, bueno, voy a trabajar en eso y empecé a trabajar y empecé a leer. Uno tiene que tener conocimiento, entrenamiento y experiencia en todo lo que va a hacer, a leer, a investigar y había muy poquito al respecto en eso. Solo había cortar los labios de la vagina y ya, y eso no es cirugía plástica vaginal. Eso no es. Eso empodera a la mujer de su sexualidad. Empecé a trabajar en eso, pero ahí empezó. ¿Cómo hice para que me conocieran? Yo no fue que empecé a levantar la mano y me empezaron a llamar, no. Yo empecé a escribir. Estoy hablando de cirugía de una sociedad científica, una especialidad. Empecé a escribir lo que ya había encontrado. No me publicaban un año y me devolvían el artículo y yo lo volví a mandar y me lo devolvían y yo lo volví a mandar y me lo devolvían, hasta que por fin me lo publicaban. Perseverancia. Resiliencia es que se llama la palabra que está de moda. Y eso yo no lo sabía, yo no había estudiado cosas de liderazgo, yo simplemente tenía mi propósito. Yo necesito empoderar a la mujer de su sexualidad, eso es lo que yo tenía, mi meta. Y yo sabía que para eso tenía que contar a los demás y tenía que publicar en una revista que fuera relevante a nivel científico, porque era la única manera de yo poder dar mi mensaje. Un año hasta que me la publiquen, y después otro,
y después otro artículo, y después otro, y después vaya y a dar un póster, porque ni siquiera me recibían en conferencia, un póster en el Congreso, y después vaya de un trabajo libre. ¡Ja! Y me daban duro en los trabajos libres. Claro, pero no importa, yo estaba allí, mujer, jovencita, y hablando de sexualidad, no, esta niña está loca, nada que ver, porque para los cirujanos plásticos la vagina, eso no, se le cortamos el labio y ya, eso no necesitamos hablar, saber más de eso. Y yo, no señor, y es que esto es así, y además hablaba de sexualidad, hablaba de gratificación sexual, la diferencia que hay en la gratificación sexual del hombre y la mujer, parada en ese podio, empoderada, hablándole a puros hombres. Usted imagina lo duro que me daban. No importa, ahí hay que estar porque mi misión era que empoderar a la mujer en su sexualidad. Esa era mi misión. Y entonces ahí ya empezaron a decir, no, pues como que tiene razón, ¿no? Entonces vamos a invitarla ahora al Congreso. Entonces ya me invitaban de profesora. Y entonces ya me empezaban a llamar las editoras, escriba, doctora, capítulos de estos libros. Doctora, escriba, porque entonces empezó a hacer todo lo que hay hoy en día. Por ejemplo, si usted, para hacer los boards en Estados Unidos, hay el CM vaginal, ¿quién lo escribió? La doctora Trena de la Universidad del Valle. Escribió el CME para usted poder presentar los boards de cirugía plástica en Estados Unidos, por ejemplo. Libros, listo, entonces la editorial, por favor, quiero que escriba un libro, por favor, escribe este libro. No, no puedo porque ya tengo un coso de confidencial con pero le puedo hablar de esta cosa. Entonces ya me empezaban al revés, ya a llamarme. Y ahora, hoy en día, algo que se burlaban de mí en el podio y me daban duro, ¿sí? A nivel de todos los congresos mundiales, hay siempre una sección especial para cirugía plástica vaginal. Eso es perseverancia, resiliencia y creer en que esa cirugía de verdad iba a empoderar a la mujer. Estoy convencida de ello. Y logré, digámoslo, poquito a poquito, ir mandando mi mensaje y empoderando a los otros para que hoy en día los cirujanos plásticos consideren que cirugía plástica vaginal sí empodera a la mujer. Por eso repito, en todos los congresos a nivel mundial siempre hay una sesión, ya no una charla, una sesión sobre cirugía plástica vaginal. Siendo que si hablamos del 2007, se burlaban de mí y me daban palo. ¿Listo? Simplemente eso es. Póngase un propósito, ¿sí? Téngalo claro. Por más de que haya millones de cosas que no la dejen, que le digan que no lo puede hacer. Si usted tiene claro que ese es su propósito, cada vez que me decían que no podía publicar, era una razón más para publicar mejor. Cada vez más que se burlaban de mí en un congreso, era una razón más para ir a presentarlo mejor. Y pues, poco a poco, poco a poco, poco a poco estoy subiendo hasta que hoy en día soy la presidenta electa de la Sociedad Mundial de Cirugía Plástica. ¿Cómo se logró? A mí nadie me dijo que la doctora Triana va a hacer. No, soy en el trabajo, de creer en mi propósito. Básicamente eso es. Doctora, excelente. No, muy buenos mensajes para todos. Si tienen comentarios, escríbanlos ahí debajo. Excelente todo lo que nos comenta, doctora. Un gran aprendizaje como colega y muchas enseñanzas de todo este webinar. Gracias por este espacio.
Muchas gracias por esta oportunidad que nos das en el Colegio Médico de poder hablar, de generar esta escucha generosa entre todos y esos grandes mensajes y lecciones para ser mejores profesionales, para enfrentar situaciones, pero a la vez para cumplir sueños y transformar por el beneficio de la sociedad, que es el objetivo y la razón de ser. El juramento hipocrático en sí mismo se puede reducir en servicio y beneficio para la población, para la gente, para la sociedad. Los términos que podamos usar, pero es servicio y beneficio para ellos. Yo creo que es muy valioso, doctora. Nos gustará invitarla en otros webinars de otros temas ya más específicos, porque este fue como, vamos a hablar de todo lo que es liderazgo, la doctora Lina Trana, sociedades científicas, y entonces abordamos un montón de temas, pero seguramente vamos a hacer otros webinars un poco más específicos de temas para contar con su participación y ver diferentes perspectivas. Muchas gracias, doctora, por este webinar y este día. Muchas gracias a ustedes, de verdad, un honor estar en su canal. Y no, cuantas veces me inviten aquí estaré. Yo lo que quiero es simplemente tratar de que todos crezcamos juntos y construyamos. Un tema casi tabú. ¿Cómo está, doctora? Bueno, a todos y un honor estar aquí con ustedes, con el Colegio Médico, un espacio que considero que más que hablar de liderazgo y el liderazgo femenino demuestra que tenemos que todos trabajar juntos por un bien común, por un fin más grande, y aquí sociedades científicas y el Colegio Médico es vital que estemos apuntando hacia un mismo norte. Muchas gracias. Listo, doctora. Muchas gracias. Doctora, pues con esta oportunidad y con este espacio sería bueno empezar un poco sabiendo cómo fue esa decisión de estudiar medicina, la decisión a la vez de escoger cirugía plástica, porque este webinar lo va a ver un amplio rango de personas de grupos de edad en niveles de formación diferentes en medicina, y a la vez también porque es como entender de dónde surge el liderazgo a la vez de saber quién es usted, que es lo importante de este webinar. Bueno, pues, ¿qué les puedo contar yo? Yo, digamos lo que de niña era más bien callada y tímida, ¿cierto? Bastante, y como era tímida, pues entonces no hablaba mucho, entonces era muy observadora. Y al ser observadora, entonces básicamente, pues escuchaba, porque si uno observa tiene que escuchar, ¿cierto? Y eso era lo que hacía, escuchaba y escuchaba. Y empecé desde pequeña a ver lo importante que era escuchar al otro. Escucharon generosamente y es una carta de intenciones que se transformó en ley. Es algo muy romántico y muy bonito y una gran lección para todos los que vamos a ver el webinar. Y ya la última pregunta, doctora, ya cambiando todo para cerrar. Hay muchas mujeres que van a ver este webinar, muchas colegas médicas y profesionales de la salud médicas que lo van a ver. Su experiencia fue muy en estos tiempos que hablamos de lo disruptivo, desde que se enfrentó a una profesión netamente machista y una especialización muy machista en su momento, que cada vez más ha tenido la participación femenina y hoy por hoy la medicina ya más mujeres son las que estudian medicina que los hombres. Yo estudié 55-60% mujeres, el resto éramos hombres.
¿Usted qué consejo les puede dar o le gustaría darle como líder, mujer, médica, a esas colegas que apenas se acaban de graduar o están estudiando, están siendo residentes, sobre disfrutar o sobre su vida como mujeres médicas? Bueno, ¿yo qué les puedo decir? Porque, por ejemplo, hablando de, y no es que me esté saliendo del tema, pero por ejemplo, hablando de mi profesión, como usted decía, de cirugía plástica, cuando yo empecé a, a digámoslo, a ser profesora e invitada en los congresos de cirugía plástica, en el podio no había mujeres, era Lina Triana, sí. Eh, pero, pero yo no llegué ahí porque era mujer o porque era Lina Triana, nada que ver. Mm. ¿Por qué llegué ahí? Porque es que aún no llegan a tocarle la puerta. Y a veces uno cree que no, es que no me dan oportunidad. No, es que no es que me cierran las puertas. No, sí, eso es muy dado a que uno mismo se lo autoprograme, digámoslo así. Pero entonces, ¿yo qué hacía? Primero, lo primero, por ejemplo, a nivel, estoy hablando de cirugía plástica y de cirugía plástica vaginal, donde yo soy pionero a nivel mundial. Muchas veces uno puede escribir por internet las cosas, pero no, en verdad, soy pionero a nivel mundial. ¿Y cómo me volví pionero a nivel mundial? Una mujer que, que, que la llaman a todo lado, que escribe libros y todo de cirugía plástica vaginal escuchando, como decía al principio, primero empecé a escuchar a las pacientes, que tenía la opción de escucharlas en cirugía plástica estética, y escuchando a las pacientes me di cuenta que había algo que se necesitaba. Y ahí se prendió, yo siempre digo, un motor, porque usted para poder, digámoslo, para poder, digámoslo, ser feliz en la vida, usted tiene que tener un propósito en la vida, ¿sí? Y ese propósito, ¿sí? Cuando hayan situaciones, porque siempre hay, es parte de ser humano, si usted tiene claro ese propósito que usted tiene, ese motor que la mueve, por más de que vengan cosas que no sean positivas, esas situaciones que se le presenten son una razón más para seguir luchando para poder alcanzar ese propósito. Y eso es lo que les quiero contar, por ejemplo, rápidamente en cirugía plástica vaginal. Cuando yo me empecé a dar cuenta que muchas mujeres llegaban con ya mujeres liderando a nivel de su trabajo, mujeres líderes a nivel de su hogar, pero cuando hablaban de la vida sexual no se sentían bien con ellas mismas. Entonces yo dije, ¿cómo puedo ayudar a que esta mujer se sienta completa? Porque es increíble esta señora, ejemplo de la sociedad, de la región, y pues no, ella es infeliz, ella no está completa. ¿Cómo hago para que esa señora esté completa? Entonces dije, bueno, entonces voy a trabajar en la parte de cómo se siente ella en su vida íntima, en su sexualidad, porque ella ahí no se siente líder y eso la hace menos. Y eso no lo puede contar a los demás. Entonces empecé a trabajar ahí, bueno, voy a trabajar en eso y empecé a trabajar y empecé a leer. Uno tiene que tener conocimiento, entrenamiento y experiencia en todo lo que va a hacer, a leer, a investigar y había muy poquito al respecto en eso.
Solo había cortar los labios de la vagina y ya, y eso no es cirugía plástica vaginal. Eso no es. Eso empodera a la mujer de su sexualidad. Empecé a trabajar en eso, pero ahí empezó. ¿Cómo hice para que me conocieran? Yo no fue que empecé a levantar la mano y me empezaron a llamar, no. Yo empecé a escribir. Estoy hablando de cirugía de una sociedad científica, una especialidad. Empecé a escribir lo que ya había encontrado. No me publicaban un año y me devolvían el artículo y yo lo volví a mandar y me lo devolvían y yo lo volví a mandar y me lo devolvían y me lo devolvían hasta que por fin me lo publicaban. Perseverancia. Resiliencia es que se llama la palabra que está de moda. Y eso yo no lo sabía, yo no había estudiado cosas de liderazgo, yo simplemente tenía mi propósito, yo necesito empoderar a la mujer de su sexualidad, eso es lo que yo tenía, mi meta. Y yo sabía que para eso tenía que contar a los demás y tenía que me publicar en una revista que fuera relevante a nivel científico, porque era la única manera de yo poder dar mi mensaje. Un año hasta que me la publiquen, y después otro, y después otro artículo, y después otro, y después vaya a dar un póster, porque ni siquiera me recibían en conferencia, un póster en el Congreso, y después vaya de un trabajo libre. ¡Ja! Y me daban duro en los trabajos libres. Claro, pero no importa, yo estaba allí, mujer, jovencita, y hablando de sexualidad, no, esta niña está loca, nada que ver, porque para los cirujanos plásticos la vagina, eso no, se le cortamos el labio y ya, eso no necesitamos hablar, saber más de eso. Y yo, no señor, y es que esto es así, y además hablaba de sexualidad, hablaba de gratificación sexual, la diferencia que hay en la gratificación sexual del hombre y la mujer, parada en ese podio, empoderada, hablándole a puros hombres. Usted imagina lo duro que me daban. No importa, ahí hay que estar porque mi misión era que empoderar a la mujer en su sexualidad. Esa era mi misión. Y entonces ahí ya empezaron a decir, no, pues como que tiene razón, ¿no? Entonces vamos a invitarla ahora al Congreso. Entonces ya me invitaban de profesora. Y entonces ya me empezaban a llamar las editoras, escriba, doctora, capítulos de estos libros. Doctora, escriba, porque entonces empezó a hacer todo lo que hay hoy en día. Por ejemplo, si usted, para hacer los boards en Estados Unidos, hay el CM vaginal, ¿quién lo escribió? La doctora Trena de la Universidad del Valle. Escribió el CME para usted poder presentar los boards de cirugía plástica en Estados Unidos, por ejemplo. Libros, listo, entonces la editorial, por favor, quiero que escriba el libro, por favor, escribe este libro. No, no puedo porque ya tengo un coso de confidencial con pero le puedo hablar de esta cosa. Entonces ya me empezaban al revés, ya a llamarme. Y ahora, hoy en día, algo que se burlaban de mí en el podio y me daban duro, ¿sí? A nivel de todos los congresos mundiales, hay siempre una sección especial para cirugía plástica vaginal. Eso es perseverancia, resiliencia y creer en que esa cirugía de verdad iba a empoderar a la mujer. Estoy convencida de ello. ¿Sí? Y logré, digámoslo, poquito a poquito, ir mandando mi mensaje y empoderando a los otros para que hoy en día los cirujanos plásticos consideren que cirugía plástica vaginal sí empodera a la mujer. Por eso repito, en todos los congresos a nivel mundial siempre hay una sesión, ya no una charla, una sesión sobre cirugía plástica vaginal. Siendo que si hablamos del 2007, se burlaban de mí y me daban palo. ¿Listo? Simplemente eso es. Póngase un propósito. ¿Sí? Téngalo claro.
por más de que haya millones de cosas que no la dejen, que le digan que no lo puede hacer. Si usted tiene claro que ese es su propósito, cada vez que me decían que no podía publicar, era una razón más para publicar mejor. Cada vez más que se burlaban de mí en un congreso, era una razón más para ir a presentarlo mejor. Y pues, poco a poco, poco a poco, poco a poco estoy subiendo hasta que hoy en día soy la presidenta electa de la Sociedad Mundial de Cirugía Plástica. ¿Cómo se logró? A mí nadie me dijo que la doctora Triana va a hacer. No, soy en el trabajo, de creer en mi propósito. Básicamente eso es. Doctora, excelente. No, muy buenos mensajes para todos. Si tienen comentarios, escríbanlos ahí debajo. Excelente todo lo que nos comenta, doctora. Un gran aprendizaje como colega y muchas enseñanzas de todo este webinar. Gracias por este espacio. Muchas gracias por esta oportunidad que nos das en el Colegio Médico de poder hablar, de generar esta escucha generosa entre todos y esos grandes mensajes y lecciones para ser mejores profesionales, para enfrentar situaciones, pero a la vez para cumplir sueños y transformar por el beneficio de la sociedad, que es el objetivo y la razón de ser. El juramento hipocrático en sí mismo se puede reducir en servicio y beneficio para la población, para la gente, para la sociedad. Los términos que podamos usar, pero servicio y beneficio para ellos. Yo creo que es muy valioso, doctora. Nos gustaría invitarla en otros webinars de otros temas ya más específicos, porque este fue como, vamos a hablar de todo lo que es liderazgo, la doctora Lina Triana, sociedades científicas, y entonces abordamos un montón de temas, pero seguramente vamos a hacer otros webinars un poco más específicos de temas para contar con su participación y ver diferentes perspectivas. Muchas gracias, doctora, por este webinar y este día. Muchas gracias a ustedes, de verdad, un honor estar en su canal. Y no, cuantas veces me inviten aquí estaré. Yo lo que quiero es simplemente tratar de que todos crezcamos juntos y construyamos. Un tema casi tabú. ¿Cómo está, doctora? Bueno, a todos y un honor estar aquí con ustedes, con el Colegio Médico, un espacio que considero que más que hablar de liderazgo y el liderazgo femenino demuestra que tenemos que todos trabajar juntos por un bien común, por un fin más grande, y aquí sociedades científicas y el Colegio Médico es vital que estemos apuntando hacia un mismo norte. Muchas gracias. Listo, doctora. Muchas gracias. Doctora, pues con esta oportunidad y con este espacio sería bueno empezar un poco sabiendo cómo fue esa decisión de estudiar medicina, la decisión a la vez de escoger cirugía plástica, porque este webinar lo va a ver un amplio rango de personas de grupos de edad en niveles de formación diferentes en medicina, y a la vez también porque es como entender de dónde surge el liderazgo a la vez de saber quién es usted, que es lo importante de este webinar. Bueno, pues ¿qué les puedo contar yo? Yo, digamos lo que de niña era más bien callada y tímida, ¿cierto? Bastante, y como era tímida, pues entonces no hablaba mucho, entonces era muy observadora.
Y al ser observadora, entonces básicamente, pues escuchaba, porque si uno observa tiene que escuchar, ¿cierto? Y eso era lo que hacía, escuchaba y escuchaba. Y empecé desde pequeña a ver lo importante que era escuchar al otro. Escucharon generosamente y es una carta de intenciones que se transformó en ley. Es algo muy romántico y muy bonito y una gran lección para todos los que vamos a ver el webinar. Y ya la última pregunta, doctora, ya cambiando todo para cerrar. Hay muchas mujeres que van a ver este webinar, muchas colegas médicas y profesionales de la salud médicas que lo van a ver. Su experiencia fue muy en estos tiempos que hablamos de lo disruptivo, desde que se enfrentó a una profesión netamente machista y una especialización muy machista en su momento, que cada vez más ha tenido la participación femenina y hoy por hoy la medicina ya más mujeres son las que estudian medicina que los hombres. Yo estudié 55-60% mujeres, el resto éramos hombres. ¿Usted qué consejo les puede dar o le gustaría darle como líder, mujer, médica, a esas colegas que apenas se acaban de graduar o están estudiando, están siendo residentes, sobre disfrutar o sobre su vida como mujeres médicas? Bueno, ¿yo qué les puedo decir? Porque, por ejemplo, hablando de, y no es que me esté saliendo del tema, pero por ejemplo, hablando de mi profesión, como usted decía, de cirugía plástica, cuando yo empecé a, a digámoslo, a ser profesora e invitada en los congresos de cirugía plástica, en el podio no había mujeres, era Lina Triana, sí. Eh, pero, pero yo no llegué ahí porque era mujer o porque era Lina Triana, nada que ver. ¿Por qué llegué ahí? Porque es que aún no llegan a tocarle la puerta. Y a veces uno cree que no, es que no me dan oportunidad. No, es que no es que me cierran las puertas. No, sí, eso es muy dado a que uno mismo se lo autoprograme, digámoslo así. Pero entonces, ¿yo qué hacía? Primero, lo primero, por ejemplo, a nivel, estoy hablando de cirugía plástica y de cirugía plástica vaginal, donde yo soy pionero a nivel mundial. Muchas veces uno puede escribir por internet las cosas, pero no, en verdad, soy pionero a nivel mundial. ¿Y cómo me volví pionero a nivel mundial? Una mujer que, que, que la llaman a todo lado, que escribe libros y todo de cirugía plástica vaginal. Escuchando, como decía al principio, primero empecé a escuchar a las pacientes, que tenía la opción de escucharlas en cirugía plástica estética, y escuchando a las pacientes me di cuenta que había algo que se necesitaba. Y ahí se prendió, yo siempre digo, un motor, porque usted para poder, digámoslo, para poder, digámoslo, ser feliz en la vida, usted tiene que tener un propósito en la vida, ¿sí? Y ese propósito, ¿sí? Cuando hayan situaciones, porque siempre hay, es parte de ser humano, si usted tiene claro ese propósito que usted tiene, ese motor que la mueve, por más de que vengan cosas que no sean positivas, esas situaciones que se le presenten son una razón más para seguir luchando para poder alcanzar ese propósito.
Y eso es lo que les quiero contar, por ejemplo, rápidamente en cirugía plástica vaginal. Cuando yo empecé me empecé a dar cuenta que muchas mujeres llegaban con ya mujeres liderando a nivel de su trabajo, mujeres líderes a nivel de su hogar, pero cuando hablaban de la vida sexual no se sentían bien con ellas mismas. Entonces yo dije, ¿cómo puedo ayudar a que esta mujer se sienta completa? Porque es increíble esta señora, ejemplo de la sociedad, de la región, y pues no, ella es infeliz, ella no está completa. ¿Cómo hago para que esa señora esté completa? Entonces dije, bueno, entonces voy a trabajar en la parte de cómo se siente ella en su vida íntima, en su sexualidad, porque ella ahí no se siente líder y eso la hace menos. Y eso no lo puede contar a los demás. Entonces empecé a trabajar ahí, bueno, voy a trabajar en eso y empecé a trabajar y empecé a leer. Uno tiene que tener conocimiento, entrenamiento y experiencia en todo lo que va a hacer, a leer, a investigar y había muy poquito al respecto en eso. Solo había cortar los labios de la vagina y ya, y eso no es cirugía plástica vaginal. Eso no es. Eso empoderar a la mujer de su sexualidad. Empecé a trabajar en eso, pero ahí empezó. ¿Cómo hice para que me conocieran? Yo no fue que empecé a levantar la mano y me empezaron a llamar, no. Yo empecé a escribir. Estoy hablando de cirugía de una sociedad científica, una especialidad. Empecé a escribir lo que ya había encontrado. No me publicaban un año y me devolvían el artículo y yo lo volví a mandar y me lo devolvían y yo lo volví a mandar y me lo devolvían, hasta que por fin me lo publicaban. Perseverancia. Resiliencia es que se llama la palabra que está de moda. Y eso yo no lo sabía, yo no había estudiado cosas de liderazgo, yo simplemente tenía mi propósito. Yo necesito empoderar a la mujer de su sexualidad, eso es lo que yo tenía, mi meta. Y yo sabía que para eso tenía que contar a los demás y tenía que publicar en una revista que fuera relevante a nivel científico, porque era la única manera de yo poder dar mi mensaje. Un año hasta que me la publiquen, y después otro, y después otro artículo, y después otro, y después vaya a dar un póster, porque ni siquiera me recibían en conferencia, un póster en el Congreso, y después vaya de un trabajo libre. ¡Ja! Y me daban duro en los trabajos libres. Claro, pero no importa, yo estaba allí, mujer, jovencita, y hablando de sexualidad, no, esta niña está loca, nada que ver, porque para los cirujanos plásticos la vagina, eso no, se le cortamos el labio y ya, eso no necesitamos hablar, saber más de eso. Y yo, no señor, y es que esto es así, y además hablaba de sexualidad, hablaba de, hablaba de gratificación sexual, la diferencia que hay en la gratificación sexual del hombre y la mujer, parada en ese podio, empoderada, hablándole a puros hombres. Usted imagina lo duro que me daban. No importa, ahí hay que estar porque mi misión era que empoderar a la mujer en su sexualidad. Esa era mi misión. Y entonces ahí ya empezaron a decir, no, pues como que tiene razón, ¿no? Entonces vamos a invitarla ahora al Congreso. Entonces ya me invitaban de profesora. Y entonces ya me empezaban a llamar las editoras, escriba, doctora, capítulos de estos libros. Doctora, escriba, porque entonces empezó a hacer todo lo que hay hoy en día. Por ejemplo, si usted, para hacer los boards en Estados Unidos, hay el CM vaginal, ¿quién lo escribió? La doctora Trena de la Universidad del Valle. Escribió el CME para usted poder presentar los boards de cirugía plástica en Estados Unidos, por ejemplo. Libros,
Listo, entonces la editorial, por favor, quiero que escriba el libro. Por favor, escribe este libro. No, no puedo porque ya tengo un coso de confidencial con este, pero le puedo hablar de esta cosa. Entonces ya me empezaban al revés, ya a llamarme. Y ahora, hoy en día, algo que se burlaban de mí en el podio y me daban duro, ¿sí? A nivel de todos los congresos mundiales, hay siempre una sección especial para cirugía plástica vaginal. Eso es perseverancia, resiliencia y creer en que esa cirugía de verdad iba a empoderar a la mujer. Estoy convencida de ello. ¿Sí? Y logré, digámoslo, poquito a poquito, ir mandando mi mensaje y empoderando a los otros para que hoy en día los cirujanos plásticos consideren que cirugía plástica vaginal sí empodera a la mujer. Por eso repito, en todos los congresos a nivel mundial siempre hay una sesión, ya no una charla, una sesión sobre cirugía plástica vaginal. Siendo que si hablamos del 2007, se burlaban de mí y me daban palo. ¿Listo? Simplemente eso es. Póngase un propósito, ¿sí? Téngalo claro. Por más de que haya millones de cosas que no la dejen, que le digan que no lo puede hacer. Si usted tiene claro que ese es su propósito, cada vez que me decían que no podía publicar, era una razón más para publicar mejor. Cada vez más que se burlaban de mí en un congreso, era una razón más para ir a presentarlo mejor. Y pues, poco a poco, poco a poco, poco a poco estoy subiendo hasta que hoy en día soy la presidenta electa de la Sociedad Mundial de Cirugía Plástica. ¿Cómo se logró? A mí nadie me dijo que la doctora Triana va a hacer. No, soy en el trabajo, de creer en mi propósito. Básicamente eso es. Doctora, excelente. No, muy buenos mensajes para todos. Si tienen comentarios, escríbanlos ahí debajo. Excelente todo lo que nos comenta, doctora. Un gran aprendizaje como colega y muchas enseñanzas de todo este webinar. Gracias por este espacio. Muchas gracias por esta oportunidad que nos das en el Colegio Médico de poder hablar, de generar esta escucha generosa entre todos y esos grandes mensajes y lecciones para ser mejores profesionales, para enfrentar situaciones, pero a la vez para cumplir sueños y transformar por el beneficio de la sociedad, que es el objetivo y la razón de ser. El juramento hipocrático en sí mismo se puede reducir en servicio y beneficio para la población, para la gente, para la sociedad. Los términos que podamos usar, pero servicio y beneficio para ellos. Yo creo que es muy valioso, doctora. Nos gustará invitarla en otros webinars de otros temas ya más específicos, porque este fue como, vamos a hablar de todo lo que es liderazgo, la doctora Lina Trana, sociedades científicas, y entonces abordamos un montón de temas, pero seguramente vamos a hacer otros webinars un poco más específicos de temas para contar con su participación y ver diferentes perspectivas. Muchas gracias, doctora, por este webinar y este día. Muchas gracias a ustedes, de verdad, un honor estar en su canal. Y no, cuantas veces me inviten aquí estaré. Yo lo que quiero es simplemente tratar de que todos crezcamos juntos y construyamos.
tema casi tabú. ¿Cómo está, doctora? Bueno, a todos y un honor estar aquí con ustedes, con el Colegio Médico, un espacio que considero que más que hablar de liderazgo y el liderazgo femenino demuestra que tenemos que todos trabajar juntos por un bien común, por un fin más grande, y aquí sociedades científicas y el Colegio Médico es vital que estemos apuntando hacia un mismo norte. Muchas gracias. Listo, doctora. Muchas gracias. Doctora, pues con esta oportunidad y con este espacio sería bueno empezar un poco sabiendo cómo fue esa decisión de estudiar medicina, la decisión a la vez de escoger cirugía plástica, porque este webinar lo va a ver un amplio rango de personas de grupos de edad en niveles de formación diferentes en medicina, y a la vez también porque es como entender de dónde surge el liderazgo a la vez de saber quién es usted, que es lo importante de este webinar. Bueno, pues ¿qué les puedo contar yo? Yo, digamos lo que de niña era más bien callada y tímida, ¿cierto? Bastante, y como era tímida, pues entonces no hablaba mucho, entonces era muy observadora. Y al ser observadora, entonces básicamente, pues escuchaba, porque si uno observa tiene que escuchar, ¿cierto? Y eso era lo que hacía, escuchaba y escuchaba. Y empecé desde pequeña a ver lo importante que era escuchar al otro. Escucharon generosamente y es una carta de intenciones que se transformó en ley. Es algo muy romántico y muy bonito y una gran lección para todos los que vamos a ver el webinar. Y ya la última pregunta, doctora, ya cambiando todo para cerrar. Hay muchas mujeres que van a ver este webinar, muchas colegas médicas y profesionales de la salud médicas que lo van a ver. Su experiencia fue muy en estos tiempos que hablamos de lo disruptivo, desde que se enfrentó a una profesión netamente machista y una especialización muy machista en su momento, que cada vez más ha tenido la participación femenina y hoy por hoy la medicina ya más mujeres son las que estudian medicina que los hombres. Yo estudié 55-60% mujeres, el resto éramos hombres. ¿Usted qué consejo les puede dar o le gustaría darle como líder, mujer, médica, a esas colegas que apenas se acaban de graduar o están estudiando, están siendo residentes, sobre disfrutar o sobre su vida como mujeres médicas? Bueno, ¿yo qué les puedo decir? Porque, por ejemplo, hablando de, y no es que me esté saliendo del tema, pero por ejemplo, hablando de mi profesión, como usted decía, de cirugía plástica, cuando yo empecé a digámoslo, a ser profesora e invitada en los congresos de cirugía plástica, en el podio no había mujeres. Era Lina Triana, sí. Pero, pero yo no llegué ahí porque era mujer o porque era Lina Triana. Nada que ver. ¿Por qué llegué ahí? Porque es que aún no llegan a tocarle la puerta. Y a veces uno cree que no, es que no me dan oportunidad. No, es que no, es que me cierran las puertas. No, sí, eso es muy dado a que uno mismo se lo autoprograme, digámoslo así. Pero entonces, ¿yo qué hacía? Primero, lo primero, por ejemplo, a nivel, estoy hablando de cirugía plástica y de cirugía plástica vaginal, donde yo soy pionera a nivel mundial. Muchas veces uno puede escribir por internet las cosas, pero no, en verdad, soy pionera a nivel mundial. ¿Y cómo me volví pionera a nivel mundial? Una mujer
que, que, que la llaman a todo lado, que escribe libros y todo de cirugía plástica vaginal. Escuchando, como decía al principio, primero empecé a escuchar a las pacientes, que tenía la opción de escucharlas en cirugía plástica estética, y escuchando a las pacientes me di cuenta que había algo que se necesitaba. Y ahí se prendió, yo siempre digo, un motor, porque usted para poder, digámoslo, para poder, digámoslo, ser feliz en la vida, usted tiene que tener un propósito en la vida, ¿sí? Y ese propósito, ¿sí? Cuando hayan situaciones, porque siempre hay, es parte de ser humano, si usted tiene claro ese propósito que usted tiene, ese motor que la mueve, por más de que vengan cosas que no sean positivas, esas situaciones que se le presenten son una razón más para seguir luchando para poder alcanzar ese propósito. Y eso es lo que les quiero contar, por ejemplo, rápidamente en cirugía plástica vaginal. Cuando yo me empecé a dar cuenta que muchas mujeres llegaban con ya mujeres liderando a nivel de su trabajo, mujeres líderes a nivel de su hogar, pero cuando hablaban de la vida sexual no se sentían bien con ellas mismas. Entonces yo dije, ¿cómo puedo ayudar a